Sí, eso. Entonces vamos a empezar a ver el movimiento de los cuerpos, que es lo que estamos, que es la primera unidad, ¿ya? Lo que estamos tratando. Lo primero va a ser, ¿para qué sirve esto? Miren, ¿qué es eso? Si se fijan, aquí está Portugal, España, Francia, es decir, Europa, aquí abajo la bota, ¿se fijan? Arriba Reino Unido. ¿Qué podría ser este dibujo? La ¿Qué ruta de los son? aviones. Sí, sí, los dibujos amarillos son aviones. Cantidad de aviones. Ya, entonces, el vector posición que estamos viendo nos sirve para definir la partida, la ruta a seguir y la llegada. Por ejemplo, si usted va a ir a Santiago en bus, entonces yo le pregunto, ¿dónde parte usted? Francesca Ávila va ingresando. ¿Dónde parte el bus? Y usted me responde, en el terminal de buses. Ah, ¿y dónde queda? Ahí en la carretera Ruta 5 con Avenida Aguirre. Entonces, esa es una coordenada. Son coordenadas que se usan en la ciudad, que son las calles y los números, ¿ya? Si le pregunto yo, ¿y qué ruta va a seguir? Mire, vamos por la Ruta 5, pero pasamos por los Vilos y la Calera. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y la llegada, uno dice, ¿y usted dónde llega al terminal de buses de San Borja? ¿Ya? Y uno se ubica ahí, que es en la Alameda, con una estación del metro, para la llegada. Entonces, uno sabe dónde parte, cuál es la ruta y dónde llega. Esos son vectores de posición, ¿ya? Informar dónde estamos o dónde queda un lugar. Para eso también sirve el vector posición. ¿Dónde estamos? Entonces, si está hablando por teléfono con la mamá, mamá, ¿sabes que estoy aquí en Avenida Aguirre? Ay, Avenida Aguirre, ¿con qué? Con Carrera, con los Carreras. Esa es una posición. Si se fijan, son dos coordenadas que uno da para marcar un punto exacto. ¿Sí? Entonces, lo que se usa en la ciudad son las calles. ¿O dónde queda un lugar? Si alguien pregunta, ¿dónde queda la plaza? Ah, queda en tal calle con tal calle. Ya. Para localizar a alguien o algo, por ejemplo, un celular. Los GPS que tienen los celulares son localizados por satélites, ¿cierto? ¿Han abierto el Google Maps? Sí. ¿Sí? Claro, entonces ahí aparece dónde uno está ubicado, ¿se fijan? Gracias a la tecnología del GPS, para localizar un bus. Por ejemplo, si usted sale de aquí de La Serena a las 12 del día, en un bus que va a Santiago y que viene del norte, y supongamos que son las 12:10, ¿qué problema hay ahí? Podría ser que el bus viene atrasado. Entonces, típico que una persona de la agencia de buses llama por teléfono, oye, ¿de dónde viene? Y calcula más o menos el tiempo de llegada, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante el tiempo de llegada? ¿Y cómo maneja los tiempos el caballero que va en el bus? Si va atrasado, tal vez maneja un poquito más rápido, ¿no? Para poder sacar las distancias, ¿no? Claro, sí, para poder sacar la distancia. Es decir, si el bus va a 100 kilómetros por hora, significa que en una hora va a recorrer 100 kilómetros, ¿cierto? Y va a saber dónde está el caballero. Entonces, con la velocidad va regulando los tiempos y las distancias, ¿ya? Entonces, sobre todo de un barco, un avión, un tren, porque fíjense que en el caso de un avión, el avión, si ve un avión que viene cruzándose, ¿puede frenar el avión? No puede frenar el No. avión, ¿cierto? Entonces el avión tiene que ir súper preciso, manejándose con su velocidad para estar en el lugar preciso y en el tiempo preciso, por su ruta, por la ruta, ¿ya? La ruta es la trayectoria. Y, y para uno que es el pasajero,
uno simplemente se fija en el punto de partida y el punto de llegada. Por ejemplo, en un vuelo Santiago-Francia, uno se fija que parte en Santiago y llega a Francia en cierta cantidad de horas, pero a uno no le importa la ruta, eso le importa la línea aérea, ¿sí? A uno lo que le importa es que llegó en tanto tiempo y recorrió tal distancia, del inicio al fin en una línea recta, y eso es el desplazamiento. ¿Ya? ¿Se recuerdan de eso? Miren, aquí hay una foto del tráfico aéreo en tiempo real, es decir, esta es una foto real en un momento dado, ¿cierto? De los aviones que están sobre Europa. Si se fijan, acá está Portugal, España, Francia, más allá está la botita de Italia, y todos esos aviones pasan por ahí. ¿Se fijan en eso? Entonces, cada uno debe tener su coordenada. Las coordenadas son latitud, longitud y altura, para no chocarse entre ellos, ¿sí? Después tenemos, miren, esta es una foto del mundo con los aviones que van volando en un tiempo determinado, ¿no? Esto es como una foto, ¿ya? Esto era antes de la pandemia, porque ahora andan poquitos aviones por el cielo, pues. Entonces, si se fijan, hay muchos vuelos ahí en Estados Unidos, porque ellos viajan entre estados en avión. Lo mismo pasa en Europa. En Europa hay mucho tráfico interno, porque ahí las personas también viajan mucho en avión. Y en el caso de Asia, Japón, China, por esos sectores, también hay bastante tráfico de aviones. De ahí la importancia, muchachos, de la ruta y de la velocidad a la cual van para manejar la distancia y los tiempos, ¿ya? Bueno, entonces, muchachos, ¿se fijan la importancia que tiene esta materia de física? Porque tiene que ver con la vida de las personas. Fíjense esta foto. ¿De qué podría ser? ¿De las cosas que orbitan el planeta? Sí, las cosas que orbitan en el planeta. Resulta de que en el planeta orbita mucha basura. Y los satélites. Además, mucha chatarra de los satélites. Pero les voy a mostrar un acercamiento. ¿Se fijan? Todas esas cosas orbitan en la Tierra. La NASA debe tener un mapa de eso para poder ubicarlos. Ese es el vector posición. ¿Dónde está tal objeto? Entonces, si se fijan acá, donde dice órbita y posición, lo que vimos se trata de un mapa en 3D, ¿sí? Que lo usa la NASA. ¿Sí? Esos son ejemplos importantes del movimiento de los objetos y de la posición de los objetos y de la trayectoria que siguen, que es lo que vamos a estudiar. Fíjense esta foto. También está Portugal, España, Francia, la bota de Italia. ¿De qué se trata este dibujo? Los barcos. En los barcos también ocurre, los barcos son tan pesados que si un barco ve que otro barco se está atravesando, no alcanza a frenar. Entonces chocarían los barcos. Entonces es importante que vayan por su ruta, que es la trayectoria, ¿ya? Y que vayan a cierta velocidad para estar en el tiempo preciso, en el momento preciso y no chocar con nadie, ¿ya? Bueno, y ustedes saben que hay muchos barcos de carga de esos que traen container con productos de otros países. Las importaciones, las exportaciones se manejan mucho a través de barcos. Y a mí me gustó esta imagen porque muestra la posición y con esa flecha del barco l'Amour Express, ¿ya? Además, tiene aquí un camino, una línea imaginaria del camino recorrido. El camino recorrido se llama la trayectoria. Y aquí hay una flechita, como los vectores, que indica la dirección del barco, ¿ya? Entonces, como les decía, la trayectoria es para definir rutas, calles, caminos, carreteras por tierra, vías ferroviarias, y además rutas aéreas y rutas
marítima, ¿ya? Y la rapidez, ¿para qué sirve? Como ya conversamos, sirve para llegar en el tiempo preciso, en el momento preciso y en el lugar preciso. De lo contrario, podría haber un accidente bien grave. Y vamos a estudiar el movimiento. Vamos a estudiar el movimiento en una escala chiquitita, no en un mapa 3D de la NASA, ni tampoco en un mapa del mundo. Nosotros ruta. vamos a hacer una ruta de una hormiguita en el cuaderno. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros en el cuaderno dibujamos una cosa así como que es como nuestro mapa mundi, pero chiquitito. Dibujamos unas coordenadas cartesianas así, con el eje X y con el eje Y, en una hoja de cuaderno. Eso es lo que hacemos para estudiar estos movimientos. Y vamos a invitar a una hormiguita, ¿ya? A una hormiguita para que pase. Pasa, hormiguita. Ahí viene la hormiguita. ¿La ven? No, ¿No ven la hormiguita? ahora ¿Está sí. caminando? ¿Dónde va esa hormiguita? No te salgas. Ya, y ahí llegó la hormiguita. Ay, me pone que sí. Y ese es el camino, como somos científicos nosotros, somos vivos, entonces dibujamos el camino de la hormiguita. ¿Cómo se llama ese camino? Trayectoria. Trayectoria se llama, exacto. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a medir esa trayectoria. ¿Cuál es la distancia que recorrió? Para poder medir la distancia, vamos a pedirle a estas hormiguitas que se pongan en línea, ¿ya? ¿Se entiende? Es como alargar un cordelito, miren así. Vamos a medir cuánto es esta trayectoria, ¿ya? Ahí vamos a medir de aquí, de la guata de la hormiguita hasta la otra guata de la hormiguita, ¿ya? Aquí está el 0, aquí son 10 centímetros. Aquí son 20. ¿Y en total cuántos son? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 centímetros. Llega. Sí. ¿Sí? De ruta. La ruta entonces mide 28 centímetros. Hicimos que se estiraran las hormiguitas. Ya, y aquí vamos a poner, pero nosotros tenemos que utilizar metros, entonces sería 0,28 metros, ¿o no? Ahí lo anoté. Ahora vamos a irnos a estudiar desde la trayectoria a los vectores ahora. Hasta el momento la trayectoria era el camino de la hormiguita y la medimos, el largo. Ahora vamos a analizar los vectores. Entonces, ahí tenemos de nuevo la trayectoria, ¿sí? Y ahí alguien me está dibujando ahí unos vectores, pero yo tengo aquí escondiditos mis vectores. Un vector empieza desde el origen, que es este, nuestro punto de referencia. El 0.0 está ahí al medio, ¿ya? Entonces, cuando la hormiguita parte, su vector inicial está ahí. ¿En qué coordenada está el vector inicial? Negativo 9, 6. Ah, Entonces, cuando la hormiguita se empieza a mover, su vector de movimiento se va moviendo junto con la hormiguita, ¿sabían eso? Así. ¿Ya? Si yo digo... ¿Ah, verdad? Se va moviendo así. Si yo digo stop, y se para esa hormiguita ahí, ¿en qué posición negativo está? 2,2. Negativo 2,2. El menos 2,2, claro. Y sigue andando la hormiguita. Voy a seguir entonces a la hormiguita con el vector de posición de la hormiguita. ¿Ya? Y si yo digo stop y se para ahí la hormiguita, ¿dónde está? ¿En qué posición? 4,6. Claro, 4 de aquí y 6 acá. Porque siempre hay que mirar la punta de la flecha. Horizontal está en el 4 y en el vertical está en el 6. Y Sí. seguimos, pues así sucesivamente va cambiando el vector posición y este sería el vector final. ¿Qué posición tiene el vector final? 8,3. Claro. Y nuestro vector inicial... 8,3 por tiempo natural. Y nuestro Sí. vector inicial era ahí. Mauri tiene razón. ¿Cierto? Ya, entonces ya tenemos nuestro vector inicial y final. Miren, aquí yo anoté XY. ¿Lo ven eso? Sí. XY. Ya.
Para marcar posiciones, generalmente se usa la letra X o la letra S. Nosotros vamos a elegir la letra X. ¿Por qué la letra I aquí? Porque es la posición inicial. Esa es la abreviatura. Ahora, ¿Y en la por qué final. la flecha? Porque es un vector. De hecho, la rojita Yeah. está en una flecha, ¿ya? Y este es el vector final, porque este es el final donde llegó la hormiguita. Entonces, aquí tenemos el vector X, que significa posición, la F significa final, y la flechita es porque es un vector, ¿ya? Yeah. Entonces, desde la posición inicial, aquí, en el menos 9,6, hasta la posición final, pero una línea, si dibujamos una línea recta, eso se llama, y la línea recta desde el inicio hasta el final, ¿cómo se llama? Buenas tardes, don Joel. Ya. Entonces, esta flechita es el desplazamiento. ¿Se acordaron ahora? Sí. Y Desplazamiento, claro. Ahora, el desplazamiento, ¿sí? Se coloca así, delta X. ¿Por qué? Porque es una diferencia. Por ejemplo, si estoy yo en el paradero 10 de aquí de Avenida Balmaceda y voy al paradero 18, ¿cuántos paraderos me desplacé? 8. Porque, a ver, le escuché despacito, pero me dijo que del 10 hasta el 18 es 8. Recorre 8, ¿no? ¿Sí? Claro, en el fondo lo que uno hace es una resta. Ah, si estoy en el paradero 10 y voy hasta el 18, 18 menos 10, 8. ¿Sí? Por eso que acá el desplazamiento, que es este de aquí, ¿sí? Se calcula con el vector final y el resto el vector inicial. Es como decir 18 menos 10. ¿Ya? Pero Ya. vector, claro, este triángulo es una letra D griega, se llama delta. Hay delta minúscula y hay delta mayúscula. Esta es una delta que se refiere a diferencia. ¿Ya? Ahora, estos cálculitos los vamos a hacer más adelante. ¿Ya? Pero ahora, como no vamos a calcular si no vamos a medir con regla, ¿ya? Después tenemos que hacer los cálculos, vamos a medir este vector de desplazamiento. Ahí está más o menos, ¿cierto? ¿Cuánto se movió la hormiga? Si midiéramos en línea recta, ahí está la regla. Ya, de aquí hasta aquí son 10. ¿Contemos? 17. Ya, entonces vamos a anotar acá. Ah, y en metro, ¿cuánto sería? Ay, 7 centímetros. 0,17. 0,17 metros. Ahí tenemos entonces el vector de desplazamiento. Es decir, se desplazó 0,17 metros hacia el sureste, puse. Porque acuérdense que el desplazamiento siempre tiene dirección y sentido. Aquí tengo un cuadrito con el norte, sur, este, oeste. Como esta flecha va hacia abajo y a la derecha, sería en este sector, ¿o no? Abajo y a la derecha. En este sector, y este sector está al lado de la S y la E, por eso que es sureste. ¿Se entiende eso? Ajá. Sí. Entonces, la trayectoria era, si no me equivoco, 0,28 metros, ¿sí? Y el desplazamiento era 0,17. 0,17 metros, ¿se acuerdan? Y el tiempo. 0,17 metros. Y el tiempo. El tiempo. Calculemos. Ya. ¿Quién tiene cronómetro? Ya, aquí hay una alumna que dice que sí. Ya, yo voy a contar hasta 3 y ahí va a empezar la hormiguita. 1, 2, 3. Ya, basta. ¿Cuánto?
14.49. ¿Lo dejamos en 14? ¿Aproximado? Sí. ¿Les parece? Sí. Ya. Lo dejamos en 14. Y ahí tenemos el tiempo. 14 segundos. Y aquí también tenemos el tiempo. 14 segundos. 14 segundos. Ya. Y ahora, ¿quién va a hacer estos lindos cálculos? 0,02. 0,02. 0,02. Ya. Excelente. Sí. ¿Y el otro? Fíjense que yo no puedo poner 0,02 así nomás. ¿Qué tengo que poner al ladito? La unidad de medida, ¿ya? Metros partido por segundo. Ya. Y ahora la velocidad. ¿Cuánto da 0,17 dividido por 14? 0,01. Ya. Y aquí arriba yo puse 0,17 metros. Y aquí está partido por segundo. ¿Ve? Uno pone las mismas unidades de medida que utilizó antes. Y esa sería la velocidad hacia el sureste. Entonces, en síntesis, la rapidez es de 0,2 metros partido por segundo. Es la rapidez de la hormiguita por todo este caminito largo, ¿ya? Y la velocidad es la velocidad de la hormiguita, pero aquí, desde aquí hasta acá, como si fuera en línea recta, una línea recta imaginaria. Y este es 0,01 metros por segundo hacia el sureste, porque la velocidad es un vector y por eso tiene flecha. La otra semana vamos a traer una hormiguita entrenada. Miren, ¿lo conocen este caballero? ¿Conocen Sí. este caballero? Este señor Sí. es Chaplin. Sí. ¿Ya? Animal Trainer, es un entrenador de animales. Entonces, en esta cajita de acá, si ustedes miran aquí a la derecha, él entrenaba hormigas. Aquí en la cajita de la derecha, él entrenaba hormigas. Entonces le decía, salta la hormiguita, venga para acá, venga para allá, así. Tenía las hormiguitas entrenadas. ¿Ya? Entonces nosotros, para estudiar el movimiento rectilíneo uniforme en la otra clase, vamos a traer una hormiguita entrenada, que camine derechito. ¿Ya? Entonces, por eso que es rectilíneo, porque va en línea recta la hormiguita, y es uniforme porque va a la misma velocidad. ¿Se entiende eso? Constante. A velocidad constante, claro. Entonces la otra semana vamos a empezar a trabajar así. ¿Por qué? Porque tenemos Fluido. que simplificar nuestro análisis para poder empezar a hacer los estudios. ¿Sí? Por eso que vamos a trabajar con una hormiguita entrenada. ¿Les parece bien?